¿cuánto sería la importancia de inversión en este momento para retomar o reactivar producción, por lo menos a los niveles de los 3 millones de barriles que se estiman cada año en el presupuesto nacional y que ya para este año deberían haber estado, como usted señala, en 5 o 6 millones de barriles, según lo que dijo aquel primer Plan Patria? Claro, aquel primer Plan Patria lo que hizo fue correr el mismo plan que existía en 1989, en 1998, cuando el presidente Chávez, simplemente lo que están es ahora corriendo el mismo plan, no han hecho nada nuevo, lo que hacen es repetir las cifras que se habían hecho en aquel entonces. ¿Qué está pasando? Bueno, que no hay las inversiones, tal como tú lo has venido señalando, pero otra cosa muy grave, no están pagando las deudas. PDVSA debe en este momento, solo por concepto de deudas financieras, alrededor de 60.000 millones de dólares, si mal no recuerdo la cifra. Pero es que además eso es nada más que las deudas financieras, porque después tienen las deudas con contratistas. Tú acabas de dar una noticia muy importante. Baker Hughes anuncia una disminución importante en el número de taladros que hay en el país operando. Pero también vemos cómo Schlumberger dice que se va del país y vemos cómo todas las empresas contratistas importantes, bueno, sencillamente no están operando como debe ser. ¿Por qué? Porque no les pagan. Son 45.000 millones de dólares. Tengo que recordar la cifra bien, pero está por ese orden. Además de la deuda financiera. Además tienen las deudas por concepto de nacionalizaciones. Empresas que ellos nacionalizaron, pero que no han indemnizado y que ese dinero lo deben y lo tendrán que pagar. ¿Cuál es el resultado? Bueno, mira, el efecto general de una empresa que ha perdido productividad, que no se supo adecuar a las condiciones del mercado, que no paga, no le paga a nadie, las consecuencias las estamos viendo ahora en una caída de la producción. Ahora, ¿este tipo de inversiones debieron hacerse en qué áreas? Específicamente, ¿cuáles son las áreas neurálgicas de la industria que ameritan inversión y de qué nivel se estaría hablando? ¿En qué nivel de inversión? Porque aquí entró mucho dinero durante mucho tiempo. Bueno, claro, tuvimos los precios del petróleo más altos de la historia. Mira, yo llegué a estar en el directorio de PDVSA en 1998 con precios a $7 el barril en su momento más bajo. Y para principios del 2008 estaban a $116 el barril de la cesta venezolana. De manera que fue una cantidad monumental de ingresos que le entró al país y sencillamente fueron desperdiciados. ¿Cuánto habría que invertir hoy? Mira, perdóname, pero no lo sé. Primero quiero saber cuál es el verdadero estado de los yacimientos venezolanos, porque en muchos de esos yacimientos no se han mantenido las inversiones en mantenimiento. Déjame explicarte cómo funciona un yacimiento, por ejemplo, Exacto. en campos tan delicados como los del nororiente de Venezuela, Furrial, Musipán, son campos muy profundos, yacimientos de 18, 19.000, 20.000 pies de profundidad, sumamente complejos. Para que esos yacimientos se mantengan productivos, hay que estar permanentemente reinyectando el gas que se produce junto con el petróleo. Si tú no reinyectas adecuadamente ese gas, pierde presión el yacimiento. Y al perder presión el yacimiento pasa una cosa terrible. Los hidrocarburos empiezan a solidificar en los poros de la roca y el yacimiento puede empezar a perderse progresivamente para siempre, así como Básicamente. que la extinción es para siempre, se tapan los poros en los yacimientos. Yo no sé cuál es la situación, pero sí sé que empresas especializadas en el ramo se están yendo de Venezuela porque no les están pagando las deudas que tienen con ellas. El caso de los pozos petroleros y de la necesidad de hacer mantenimiento a los taladros, sabemos que mucho de esto es alquilado por decirlo de alguna manera, se le contrata Sí, a otra empresa. claro. En estas semanas o hace 2 semanas, si no me falla la memoria, PDVSA dijo que se había hecho del 50% de los taladros que hacen la operación petrolera en el país. Sí, yo lo entiendo. Yo lo que no entiendo es cuál es la racionalidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes contratar taladros, tú tienes la flexibilidad de contratar más taladros cuando los necesitas y disminuir el número de taladros en el momento en que no los necesitas. Ahora, si tú los quieres comprar todos, en el momento en que no los necesitas, se te queda un parque de taladros paralizados que tienen un costo altísimo. Está pasando otra cosa terrible en las áreas petroleras. No se está generando la electricidad suficiente. Antes muchas de esas instalaciones petroleras tenían sus propias plantas generadoras de electricidad, de manera que como había que estar
produciendo independientemente de lo que ocurriera en el resto del país, tenían sus propias plantas. Se las han quitado en muchos casos. Entonces, está fallando el tema eléctrico. Al fallar el tema eléctrico afecta a la producción petrolera también. De manera que si tú tienes una empresa que está endeudada y no puede pagar sus deudas, que tiene un personal 3 veces más de lo que antes tenía, o casi 4 veces más de lo que antes, 3 veces más de lo que antes tenía, que no está manteniendo adecuadamente sus instalaciones porque no está haciendo las inversiones, que despidió al personal que sabía manejar aquellas instalaciones y que además perdió su misión y su visión, que era PDVSA. PDVSA era una empresa petrolera que exploraba por petróleo, lo producía, lo refinaba, lo transportaba, lo comercializaba. ¿Qué es PDVSA hoy? Bueno, PDVSA hoy importa alimentos, hace programas de salud, adelanta programas de emisiones, adelanta cosas, y como no son su especialidad, las hace mal. Pero sobre todo descuidó lo que es su misión fundamental, el petróleo. Producir petróleo en el país. Producir petróleo. Ahora, en estas condiciones que se encuentra la industria petrolera, usted señala que se despidió mano de obra calificada. En este momento PDVSA tiene una de las nóminas más grandes también del país. 120.000 personas contra 40.000 que tenía antes. Y tiene deficiencias en lo que es la operatividad y la productividad de sus campos. La necesidad de inversión, como usted señala, y la posibilidad de que varias empresas filiales a ella o que estén conectadas para producir también lo hagan. Recientemente también se habló de la posibilidad de titularizar estas deudas que tiene la industria y que no ha podido cancelar. Titularizarlas implicaría darles más valor y tener una deuda aún más alta, pero la convertirías en bolívares y la estirarías un poco más en el tiempo. Así es, así es. ¿Eso puede favorecer las inversiones en la industria? ¿Esto podría favorecerle a estos inversionistas que están en el país? Fíjate lo que pasa. Cuando una empresa se ve imposibilitada de cobrar, va a hacer un esfuerzo por ayudar a quien le debe el dinero a refinanciar esa deuda. Eso es parte de lo que implica titularizar. Eso alargaría, digamos, en el tiempo la forma en que PDVSA tiene que pagar. Pero ¿qué es lo que no logra eso? Lo que no logra eso es generar confianza. Una empresa que no me paga y que además me alarga el plazo y no me paga a tiempo y me busca mecanismos para... Bueno, y me dice, te voy a titularizar la deuda, te la voy a refinanciar. Bueno, a lo mejor yo lo acepto por necesidad, pero yo no vuelvo a invertir. Y eso es parte de lo que nos está ocurriendo. Otra de los aspectos en los que se ha centrado el Ejecutivo Nacional para decir que Venezuela tiene las reservas probadas más importantes de petróleo en el mundo en este momento, tendríamos que estar viendo lo que es la faja petrolífera del Orinoco, porque allí se ampara parte de estos recursos minerales que dice el Estado tener, pero la faja petrolífera del Orinoco es una zona difícil para operar, es una zona en la que se han dado, como usted señalaba, varios contratos amplios. Sin embargo, ¿cuál es la operatividad en este momento de la faja petrolífera del Orinoco? ¿Se ha sacado petróleo de allí? Bueno, se saca menos del que se sacaba antes. En la faja petrolífera del Orinoco se llegaron a sacar 650.000 barriles diarios de petróleo y hoy en día debe estar en el orden de los 400 y tantos mil barriles. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, no se maneja con la misma eficiencia. El petróleo que allí se producía es un petróleo extrapesado, de muy mala calidad, una especie de plastilina cargada de vanadio. Eso no se puede comercializar así. Es más, ni siquiera fluye solo por los oleoductos, hay que calentarlo para que llegue. Y llegaba a un sitio que se llama Jose, donde había 4 grandes instalaciones a través de 4 grandes contratos para transformar esos crudos pésimos, crudos de muy mala calidad, en crudos sintéticos de alto valor en los mercados internacionales. Pero eso era todo un proceso muy complejo que requería de muchas actividades. Por ejemplo, parte de ese petróleo había que diluirlo un poco con nafta. Exacto. ¿Y qué pasa? Esa nafta antes la producían nuestras refinerías, pero ya no la producen, entonces, o no la producen en cantidades suficientes, entonces tenemos que estar importando nafta de los Estados Unidos y de otros lugares a un precio altísimo para poder mezclarlo con esos crudos de mala calidad. Estamos comprando el producto más alto que hay, probablemente, de precio más alto en los mercados, para mezclarlo con el producto de precio más bajo que hay en los mercados, para lograr una mezcla aceptable, porque ya en Jose no se está logrando los procesos, no se está haciendo la operación completa que permitía mejorar la calidad de los crudos. De manera que hoy en día estamos haciendo cosas muy difíciles de entender. Por ejemplo, estábamos comprando crudos livianos de altísimo valor
en Argelia, en Nigeria, en Rusia, y ahora pues por una simple razón de lógica las estamos comprando en los Estados Unidos, por petróleo WTI, que es de altísimo valor, para mezclarlo con los crudos de bajo valor venezolanos. Son los crudos muy pesados. Son crudos muy pesados, pero tiene esto racionalidad. ¿Por qué antes lo podíamos hacer con nuestros propios insumos y ahora tenemos que importar esos insumos de afuera? Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero quisiera su última reflexión. ¿Qué debe hacerse la industria petrolera para por lo menos reactivar parte de ella en el corto plazo? Tenemos muchas limitaciones hoy en día en el corto plazo, entre otras las que impone el mercado. El precio ha bajado y PDVSA le cuesta mucho trabajo hoy en día adecuarse a esas nuevas condiciones del mercado. Tú me dices, ¿el precio va a subir? Bueno, yo creo que va a subir en algún momento, pero hoy en día tiene un techo el precio. ¿Por qué? Porque la bajada de los precios del petróleo sacó del mercado muchas inversiones en crudo de lutitas, en fracking en los Estados Unidos. Ahora, eso hizo que no se siguiera invirtiendo en fracking, pero apenas el precio pase de determinado nivel, se vuelven a ser atractivas aquellas inversiones. Entonces hay un techo al precio de nuestro petróleo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vale, tú sabes lo que yo creo, tenemos que pensar en una nueva apertura petrolera, mucho más audaz que la anterior, para poder lograr las inversiones que necesitamos para reactivar nuestra industria petrolera, porque si no lo hacemos, tú sabes lo que vamos a lograr. Vamos a lograr que muchas generaciones de venezolanos terminen siendo enterradas en uno de los territorios más ricos del mundo después de llevar una vida de miserias, porque el gobierno no supo manejar las políticas petroleras adecuadas a un país que lo necesita. Le agradezco habernos acompañado A la la orden tarde de siempre. hoy aquí en Noticias Globo, Visión Economía.